buenas tardes a todos. Esta tarde tenemos con nosotros al doctor Jorge Ocina, profesor de la UBA y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, y al doctor Joan Romero, profesor de la Universidad de Valencia, entre otras muchas facetas que tiene. Ambos hoy en día comparten unas posiciones de poder dentro de, diríamos, las decisiones territoriales. Jorge se encuentra dentro del plan director de la Vega Baja. Y a Joan hoy en día es el hombre fuerte de la geografía, digámoslo así, dentro del Consejo de Sabios que ha organizado el presidente Ximo Puig para la desescalada territorial en el COVID-19. Os hemos traído a estas dos personas porque pensamos que es el mejor reflejo posible que hay hoy en día en la sociedad de que los geógrafos podemos aportar mucho a las discusiones territoriales y a la manera de diseñar el territorio y cómo podemos relacionarnos con el territorio, la climatología y sobre todo en estos momentos de crisis con la economía. Va a empezar Jorge con su charla, durará aproximadamente unos 15 minutitos, 20 más o menos, después intervendrá Joan y abriremos el turno de palabras para que quien quiera preguntarlo iremos haciendo las preguntas que vayan apareciendo por el chat y así vamos intercambiando reflexiones y opiniones. Cuando quieras, Jorge, es todo tuyo. Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias, Manel, y gracias, Juan, por estar ahí. Y gracias a todas y a todos los que estáis conectados en estos momentos. La verdad es que se hace un poquito raro, ¿no? El tener que estar a través de estos medios de conexión online, pero por otra parte es lo que debemos hacer en estos momentos, como sabéis. Yo, si me permitís, quiero comenzar teniendo un recuerdo muy entrañable por un compañero, un amigo de la geografía española, que lamentablemente, en relación precisamente con esta crisis sanitaria, con esta pandemia, se nos ha ido hace unos días, el profesor Miguel Ángel Troitiño, muy querido en todo nuestro gremio, una persona que ha impulsado la geografía desde la teoría y desde la práctica, ha sido uno de los grandes impulsores de esa faceta aplicada que debe tener, como no, nuestra disciplina. Y me vais a permitir que estas primeras palabras en este encuentro de geografía pues vayan dirigidas a él como homenaje de todo nuestro colectivo. Yo he estructurado la intervención, que tiene que ser pues, ágil en este tipo de sistemas y también todo lo más rápida posible. Lo he estructurado en tres puntos, en tres apartados. En el primero, por ir aterrizando en lo que debe ser el papel de la geografía en estos momentos, ¿no? de crisis sanitaria, de confinamiento y de inicio del desconfinamiento, como sabemos, y lo que nos va a venir después. Quiero comentar brevemente lo que la disciplina geográfica ha estado trabajando en estas semanas desde que se decretó el estado de alerta, ¿no? En primer lugar, como sabéis, hubo un primer comunicado precisamente del Colegio de Geógrafos con la Asociación de Geografía Española. Bueno, un primer comunicado en el que veníamos a ofrecer la disciplina, ¿no? como una de las disciplinas importantes para el presente y el futuro del entendimiento de todo lo que está pasando, de la representación cartográfica y de las pautas que a partir de ahora podemos seguir como sociedad en nuestro país. Y como digo, ese comunicado se lanzó a los pocos días de haberse declarado el estado de alerta. Estamos también haciendo un seguimiento de todos los procesos de reforma educativa. Como sabéis, empezó todo con las enseñanzas universitarias ya hace algunos meses. Tuvimos ocasión de poder reunir la comisión que llamamos de enseñanzas secundarias en la Asociación Española de Geografía, que, como sabéis, también integra o trabajamos muy de la mano del colegio en este sentido. Y hace pocos días nos enteramos también que el Ministerio de Universidades está trabajando un borrador de reforma de las enseñanzas universitarias, que hoy hemos hecho público a través de un correo que hemos mandado a todos nuestros asociados,
y que también en esto vamos a ir de la mano del Colegio de Geógrafos. He podido tener una conversación de correo electrónico con el presidente del colegio, con Carlos Manuel, y nos vamos a poner también a trabajar, entre otras cosas, para saber qué planes hay, cómo quieren estructurarse esta reforma educativa. Os confieso que nos ha extrañado que en estos momentos se intenten dar estos pasos y a priori parecían con mucha aceleración de que el proceso se quería realizar de forma muy rápida, y por eso, como digo, tenemos que estar atentos. Nada más empezar todo esta crisis sanitaria, la AGE abrió un portal dentro de su página web, una sección dedicada a la pandemia, donde hemos ido recogiendo también reflexiones de diferentes geógrafas y geógrafos sobre este problema, ¿no? Esta cuestión que es un poco la que nos está moviendo, la que nos está dirigiendo como sociedad en las últimas semanas. Y lo cierto es que con mucha gratitud, ¿no? Por parte de la AGE, pues hemos visto que muchos profesores, pequeños grupos de investigación se han sumado a estas reflexiones, y quiero deciros también que hemos establecido contacto con el Foro Iberoamericano, ¿no? Para la enseñanza que coordina aquí el profesor José Manuel Souto, y al que queremos agradecer también esa conexión que nos ha permitido tener el contacto con colegas de Iberoamérica, que alguno de ellos también se ha sumado a estas reflexiones, ¿no? Como sabéis también, hace unas semanas se puso en marcha un proyecto que hemos considerado estratégico en estos meses dentro de la AGE, que es el proyecto que coordina la profesora María Jesús Perles desde la Universidad de Málaga, para llevar a cabo una cartografía detallada de la pandemia. El proyecto ha ido sumando fuerzas, ¿no? De diferentes grupos de investigación cartográfica en universidades españolas, y después ha dado el salto también a Iberoamérica a través de la relación de la conexión con la empresa ERRI, que ha establecido ese contacto a través del convenio que tenemos firmado la AGE con ERRI. Se ha puesto en servicio y se nos ha ofrecido toda la posibilidad del software para poder trabajar este proyecto, que, como digo, solamente está teniendo un pequeño hándicap, que luego volveré a ello, que es el tema de la información, ¿no? La dificultad que estamos teniendo en algunos territorios españoles para conseguir una información de detalle que pueda hacer realmente útil este proyecto. Y por otro lado, y ya termino esta primera parte, quería comentaros que estamos trabajando un pequeño núcleo coordinados por el profesor de la Universidad de Alcalá, José Sancho Comins. Estamos trabajando en una propuesta para ofrecerle al Instituto Geográfico Nacional la posibilidad de elaborar lo que podría ser un gran mapa, un estado de la cuestión cartográfico de la pandemia, que yo creo que va a ser necesario, no solo esa cartografía de detalle de la hora, del momento actual, sino esa reflexión que con la cartografía, con nuestro lenguaje de trabajo, podemos hacer a modo de aprendizajes que hayamos podido sacar de todo este proceso, de la gestión de este proceso y la realidad territorial que está teniendo esta crisis sanitaria. De todo ello, como sabéis, a través de las páginas web de la AGE, del colegio, en las relaciones en los proyectos que llevamos con el colegio, pues se está informando puntualmente con total celeridad, ¿no? Porque nos parece que es necesario que todo esto lo conozca la sociedad. Una segunda cuestión es todo aquello que tiene que ver con las cuestiones ambientales, territoriales de la pandemia, ¿no? Sabéis que se está hablando mucho de los efectos que está teniendo estas semanas de confinamiento, lo que puede ser un desconfinamiento teniendo en cuenta las condiciones ambientales. Bueno, yo creo que en esto, desde la geografía, tenemos que ser muy, muy prudentes,
trabajar con mucho realismo, con la fuerza de los datos. A veces estamos pues señalando o leyendo, ¿no?, informaciones con titulares muy llamativos, ¿no?, que realmente no tienen una base científica, un análisis profundo detrás. Pensar también que para elaborar pues, los mapas o los gráficos que están saliendo, ¿no?, de la relación entre temperaturas, por ejemplo, y evolución de la pandemia, trabajamos solo con apenas 2 meses, que eso podríamos decir, podría ser como una especie de pecado científico, ¿no?, en nuestro gremio, pero realmente las circunstancias están obligando pues, a llevar cierta aceleración en todos estos informes, estudios, artículos que ya se están publicando. En esto quiero reconocer aquí públicamente la labor que de grupos de investigación de geografía en España están haciendo no solo en la actualidad, sino llevan años trabajando en esa relación entre geografía y salud, recuperando pues una de esas tradiciones geográficas, ¿no?, que vienen de hace décadas y que, como digo, en los últimos años han tenido un repunte también en algunos grupos de trabajo de universidades españolas y que, como digo, pues están dando resultados muy interesantes, ¿no? En la tercera y última parte de mi intervención haremos alusión a lo que puede hacer la geografía de aquí al futuro, y este será uno de los aspectos que señalaremos, ¿no? El fomentar los estudios no solo de riesgos, que van a ser necesario, entendiendo esta pandemia también dentro del análisis de riesgo como un riesgo, en este caso, no de causa ambiental o de origen ambiental, sino también todos los estudios que relacionan la geografía con la salud. Bueno, en relación con las cuestiones ambientales, yo os quiero decir que hay luces y sombras, ¿no? Es decir, se está diciendo que estas etapas de confinamiento, estas semanas que hemos llevado, pues han mejorado mucho, y es verdad, la calidad ambiental, la calidad de nuestro aire, la calidad del agua de nuestros ríos, del agua de nuestras costas. Estamos asistiendo y viendo imágenes, ¿no?, de aquellos que han podido ya salir o incluso a través de imágenes de satélite que han podido salir al campo, digo, a través de imágenes de satélite de paisajes próximos a nuestras ciudades, ¿no?, en lo que llamaríamos el entorno rural o el entorno forestal, que han mejorado mucho su estado vital, es decir, digamos que se ha producido un rebrotamiento, ¿no?, de algunas especies y están dándonos, como digo, unos paisajes con unas tonalidades verdes preciosas, es decir, que se nota que el ser humano hemos estado alejados durante varias semanas, ¿no?, y eso ha permitido a la naturaleza hacer su llamada, ¿no?, de aquí estamos, y la naturaleza, como sabéis, en nuestro territorio ibérico es muy, y en los dos archipiélagos es muy, muy, muy potente, ¿no? Bueno, pues todo eso es verdad que entraría dentro de las luces que estamos experimentando en estas últimas semanas, ¿no? Pero hay también, por así decirlo, algunas sombras, ¿no? No todo es oro lo que reluce. No hay relaciones tampoco muy directas entre pandemia, clima, cambio climático. Y bueno, pues por daros algunas pinceladas, es verdad que han disminuido las emisiones de gases. En general ha aumentado la calidad ambiental del aire por la reducción de la actividad económica, de la movilidad diaria, ¿no? Y eso, como digo, ha permitido mejorar esa calidad del aire, especialmente en los núcleos urbanos donde tenemos registro de lo mismo. Pero si hablamos del gran proceso de fondo, ¿no?, el gran telón de fondo que nos va a acompañar a lo largo de este siglo, que es el proceso de calentamiento climático, aquí sí que es verdad que, aunque algunos están diciendo, bueno, pues por primera vez se va a producir una disminución en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y, por así decirlo, iniciaríamos un buen camino, ¿no? Yo no soy muy optimista en ese sentido, ¿no? Los últimos datos que he podido recoger, por ejemplo, un reciente informe en China señala que durante sus semanas, 2 meses un poco largos de confinamiento en el núcleo principal de Wuhan, ¿no?, en la provincia donde surgió todo, pero haciendo extrapolación al conjunto del territorio de China, la reducción de gases se habría situado en el 10% en el propio país.
lo que supone un 6% de las emisiones mundiales, para que veáis la importancia que tienen las emisiones de China en el conjunto de emisiones de CO2, pero eso únicamente podría significar la reducción de 0,5 partes por millón en volumen en el conjunto del CO2 que tenemos ya confinado en nuestra atmósfera, ¿no? en nuestra troposfera, los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre. Hay que decir también que ahora en el mes de mayo, este año ha ocurrido un fenómeno singular, se ha retrasado un poco el pico máximo, ¿no? de la concentración de CO2. Normalmente los récords nos lo solían transmitir, ¿no? Las curvas de concentración de CO2 en los meses de marzo o comienzos de abril. Este año están siendo en mayo y acabamos de superar un nuevo récord, ¿no? Respecto al año anterior. Tenemos 417 y pico, ¿no? y unas décimas de partes por millón en volumen de CO2, lo que quiere decir que el año 2020 vuelve a ser un año de récord de concentración de CO2, ¿no? Por tanto, tendríamos que tener pues una etapa de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, durante muchos meses más para que pudiéramos notar una reducción de estos valores, ¿no? Ya digo que no es oro todo lo que reluce, y a veces se están lanzando mensajes de que estamos ya en la buena dirección, esto ya tal. No, yo en esto soy bastante pesimista. Creo que cuando volvamos a la dinámica económica a retornar, ¿no? a volver a la normalidad, ¿no? O a la situación anterior a esta crisis, volveremos incluso con más ímpetu a los problemas de contaminación en el aire, en las aguas y a los fenómenos también de transformación rápida de uso en el uso del suelo, ¿no? En este sentido, yo quiero comentar, para terminar esta segunda parte, dos aspectos que me preocupan, ¿no? Cuando en estas semanas pues, nos han llamado, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo va la cuestión de la contaminación atmosférica, los valores la relación con valores de temperatura, tal? Necesitamos mucha mayor transparencia en nuestros sistemas de comunicación de la información ambiental. Necesitamos también mejorar nuestros sistemas de monitorización, ¿no? Tenemos todavía pocos datos a nivel, por ejemplo, provincial, o en las grandes ciudades tenemos pocas unidades de medición, por ejemplo, de la contaminación atmosférica. En definitiva, nos estamos dando cuenta ahora que bueno, pues tenemos un déficit en ese sentido, ¿no? Y el otro problema que yo veo, y estamos asistiendo en estos últimos días a la publicación de algunas noticias en prensa, es la preocupación por la relajación en los procesos de vigilancia ambiental, ¿no? de la calidad, de la observancia ambiental, del impacto ambiental, por así decirlo, ¿no? De la evaluación de nuestra calidad ambiental. Me preocupa que ya hay movimientos en algunas comunidades autónomas de España para modificar legislaciones tendentes a rebajar esos niveles que hasta ahora hemos tenido de control, de vigilancia en los procesos de transformación de uso del suelo. Seguramente pues podremos asistir, ojalá no, pero yo creo que sí que lo vamos a asistir de esa manera, sí que vamos a asistir a ese proceso, al argumento de que ante la crisis económica que nos viene, el paro que también creciente que estamos registrando, en los procesos de promoción, de transformación de uso del suelo rápido, de promoción inmobiliaria, puede ser una salida rápida, por así decir, una salida eficaz a todo esto, ¿no? Y que eso venga acompañado de la mano de una relajación, como digo, en los procesos de control ambiental, tal como los hemos entendido en los últimos años, ¿no? Bueno, pues en ese sentido la geografía tiene que estar ahí, como sabéis, vigilante, haciendo pues la labor de denuncia científica cuando esto ocurra, ¿no? Quiero deciros también, por último, en este punto, que en la relación entre pandemia, clima, cambio climático, se han dicho muchas cosas, que si con el calor puede que se rebaje, ¿no? la virulencia de los contagios.
realmente no tenemos datos concluyentes. Vuelvo al mensaje que os decía antes, tenemos que ser muy prudentes en este tema. Las temperaturas pueden tener un efecto, pero no es el único elemento. La humedad relativa también se está considerando como un factor importante, y sobre todo los niveles de contaminación atmosférica en los primeros estadios de la difusión del virus parece que han tenido una importancia pues incluso mucho mayor que temperaturas o humedad, ¿no? Por tanto, prudencia, porque ahora se está diciendo, bueno, viene el verano, viene el calor, se acaba el problema. No, el problema no se va a acabar por la parte climática. Toda esta pandemia ha sido una pandemia de causa humana, básicamente, que tiene explicación por la movilidad internacional o nacional. La parte demográfica tiene una importancia fundamental en la explicación, la distribución de los grupos de edad por territorios. Bueno, eso nos ayuda a explicar con mucha más exactitud lo que ha pasado, más que el propio componente ambiental o climático, ¿no? Que sería algo secundario a la explicación general que, como digo, tiene que venir siempre de la causa humana que ha provocado pues, la expansión, en definitiva, de este coronavirus. Y por último, termino mi intervención señalando, bueno, ¿qué podemos hacer en geografía, ¿no? Estamos aquí, somos un colectivo. Yo creo que afortunadamente cada vez se nos está considerando más. Llevamos años pues trabajando en ese sentido, ¿no? De hacer notar la voz de la geografía en los procesos ambientales, territoriales, en los procesos de representación cartográfica, tratamientos de bases de datos, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que perseverar en lo que sería el gran lema que nos puede aunar como disciplina, ¿no? Nuestra disciplina en estos momentos, siglo XXI, año 2020, es la ciencia del cambio global, es la ciencia de la sostenibilidad ambiental y es la ciencia de la información territorial. Y todo eso, además, acompañado de un elemento básico que es la educación. Es decir, va a tener también, o vamos a tener que acondicionar nuestras pautas, ¿no? de enseñanza, no solo por la temática de todo esto que es nuevo y nos va a tener que obligar a actualizarnos y a orientar algunas de nuestros temas, ¿no? tradicionales en el aula, incorporando esta cuestión, sino también en los métodos de llegar al público, ¿no? A nuestros estudiantes y en general al gran público, a la sociedad, es a la que nos debemos, ¿no? Como disciplina, si queremos ser útiles y seguir aportando. En ese sentido, la cartografía va a ser una pieza básica de los próximos tiempos, es decir, que ahí tenemos que perseverar en que en nuestro lenguaje es el mapa y nosotros somos la disciplina que lo llevamos a cabo. Yo creo que va a haber un impulso muy importante de acciones de lo que podríamos llamar geografía solidaria o geografía para la solidaridad, en aspectos demográficos, de vivienda, de alimentación, de salud. Y en este sentido, también sabéis que en las últimas semanas se ha puesto en marcha una plataforma coordinada por el profesor Rionello desde la Universidad Autónoma de Barcelona, que está recopilando pues, todas aquellas acciones o investigaciones vinculadas con la solidaridad. Asimismo, sabéis que desde universidades andaluzas se ha puesto en marcha un programa de cesión de royalties por tema de derechos de autor, en general de todas las disciplinas, pero yo creo que aquí la geografía tiene que dar un ejemplo como una de esas ciencias que trabaja siempre desde la honradez y desde la ética, ¿no? Bueno, como os decía, seguir fiel a nuestro lema actual, y eso significará que todas las cuestiones vinculadas con el cambio global en un sentido amplio, el cambio no solo climático, sino los cambios territoriales, las necesidades de adaptación de nuestros territorios y sociedades a lo que viene, que no es solo la pandemia. Esto es un elemento más de lo que podríamos llamar el análisis de riesgo, un episodio más, un peligro, en este caso de causa antrópica, pero estamos con un telón de fondo importante que es todo el proceso de calentamiento climático, que nos va a condicionar en los próximos años y décadas, va a condicionar políticas y prácticas y acciones sociales.
Va a ser muy importante también todo el tema de la movilidad, transporte, la movilidad interurbana, intraurbana. Nos estamos dando cuenta que no tenemos las ciudades preparadas, ¿no? para lo que podría ser una estancia agradable, confortable. Ahora cuando nos han permitido salir a pasear, vemos que las aceras son muy estrechas frente a las calzadas de los vehículos. Todas estas cuestiones, ¿no? de diseño territorial y de diseño en el ámbito, en la escala urbana, pues vamos a tener que repensarlas, ¿no? Porque es verdad que hasta ahora hemos pensado mucho bajo unos principios o parámetros de una economía pues muy consumidora de recursos naturales y de recursos en general de todo tipo, pero no hemos pensado en que aquí estamos nosotros como seres humanos dentro de la cadena de seres vivos y que necesitamos tener una estancia en la superficie terrestre mucho más cómoda en ese sentido, ¿no? Menos derrochadora, depredadora de recursos naturales. Con esto yo terminaría esta primera parte. Si luego hay intervención o preguntas, estaré encantado de poder acompañaros, ¿no? en la segunda parte de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, que si no me subo el micro no me oye la gente. Muchas gracias por la intervención. Me apunto algunas cosillas para preguntar luego que me han parecido muy interesantes. Y ahora, Juan, cuando quieras, pasamos contigo. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos, queridas y queridos colegas. Gracias, Manel, por esta amable invitación para compartir ideas con el colectivo. Quiero sumarme a honrar la memoria de Miguel Ángel Troitiño. Tuve la ocasión de trabajar con él en un proyecto que duró muchos años sobre gobernanza territorial en España y desde entonces trabamos una amistad que hemos mantenido hasta hoy y realmente me ha dolido mucho. Bien, el encargo que me hiciste y que quiero compartir, y he intentado realizarlo no de manera general, sino algunas cuestiones para luego, en todo caso, entrar en algún debate, es intentar preguntarme yo cómo afectará esta pandemia global a lo que yo defino como los 4 pilares del desarrollo sostenible y de la buena gobernanza territorial. Es decir, cómo va a afectar a la gestión ambiental de recursos y también cómo va a afectar al relato que se estaba instalando en nuestra sociedad de ocuparnos de la crisis climática, en primer lugar. En segundo lugar, cómo va a afectar a nuestros modelos productivos. En tercer lugar, cómo va a afectar a la cohesión social, a la cohesión de nuestras sociedades. Y en cuarto lugar, ¿qué estamos comprobando que está ocurriendo en un estado grande y complejo como el nuestro en materia de gobernanza territorial y de buen gobierno del territorio? Porque en estos 4 pilares la pandemia nos ha puesto a prueba, creo yo. Y en ese sentido voy a intentar compartir lo que yo creo que debería ser una agenda muy variada para el colectivo, para la disciplina, de aspectos en los que yo creo que tenemos muchas preguntas y probablemente no todavía las respuestas adecuadas. Incluso en algún caso probablemente tendremos que plantearnos preguntas nuevas, muy probablemente. Este es un colectivo particularmente importante porque tiene la vertiente teórica, la vertiente práctica, trabaja en distintas escalas, fundamentalmente en la escala regional y en la escala local, y es por esta razón por la que quiero centrarme en algunos aspectos en relación con, básicamente con estas escalas, con la regional y con la local, aunque haré alguna pequeña referencia en el ámbito de gobernanza a la escala local. Dejadme que empiece con una imagen muy plástica, muy brillante, que el otro día en un texto muy breve, pero a mi juicio muy bello, de Jean Puigdomènech, que hablaba de los cisnes negros y los rinocerontes grises. Y me parece que venía a colación, porque yo soy de los que cree que la pandemia global podría entrar, él cree que no, pero yo creo que sí, en lo que podíamos definir como lo que ya definió Nassim Nicolás Taleb como cisnes negros. Un cisne negro es un hecho imprevisto que lo cambia completamente todo y luego a posteriori intentamos racionalizarlo y encontrar solución, pero a posteriori.
Esto es la síntesis de su famoso libro, El Cisne Negro, que lo tenéis por ahí liberado en internet y cuya lectura sigo recomendando, aunque es un libro antiguo. Pero ya me llamó la atención que Joan Puzdenmene hablaba de los rinocerontes grises. Viene a decir en su texto, son muy peligrosos. Tú los ves de lejos y crees que no van a hacer daño, porque es un animal tranquilo, y tú estás en tu coche tranquilo, pero cuando ves que viene, crees que tu coche te va a proteger. Finalmente, cuando embiste, te das cuenta que el coche queda destrozado y tú también. Yo creo que estas son dos figuras que me permitan engarzar con la primera idea que quiero señalar. La pandemia es un cisne negro que lo ha cambiado todo. La crisis climática es un rinoceronte gris que hace décadas que sabemos que nos va a atropellar, nos va a hacer mucho daño, pero justamente la pandemia, y en esto enlazo con la primera idea que planteaba también Jorge, la pandemia puede hacer que volvamos a colocar en el baúl de los recuerdos el relato sobre la ocuparnos de la crisis climática. Esta es la paradoja fundamental que yo creo que nos plantea a disciplinas como la nuestra en este momento esta cuestión. De modo que, primera consideración que yo quiero compartir, deberíamos insistir mucho, todo lo que podamos, en que la gran amenaza que ya va a venir, porque es un rinoceronte gris, no es un cisne negro, será los efectos de la crisis climática. Y aquí nuestra disciplina tiene mucha autoridad. Podría tener aún más si quisiera, pero tiene mucha. Estos efectos ya sabemos que van a ocurrir. Y la pandemia puede confundir, alterar prioridades de los gobiernos y los parlamentos, y entonces el daño posterior será mucho peor y mucho más caro, por cierto. De modo que nuestro mayor desafío sigue siendo ese, y creo que tenemos que insistir. Hay que insistir en que el modelo, como ha quedado claro, ya estaba claro, es insostenible, hemos sobrepasado el límite, que las palabras ya no sirven, que hay que empezar a hablar de transición y que mientras tanto, y aquí es donde somos fuertes, hay que seguir trabajando y proponiendo a los gobiernos locales, los gobiernos regionales, en ambientes teóricos, en ámbitos teóricos, lo que se nos ocurra en materia de estrategias de adaptación, anticipación, mitigación y regulación para hacer frente a la crisis climática. Esto no podemos dejarlo de lado, porque esto es nuestra obligación académica. Y allí donde estéis, en el ejercicio de la profesión, vuestra obligación como profesionales, advertir, aconsejar, sugerir, porque este es el gran rinoceronte. Este sí que va a ser el definitivo. De modo que es una cuestión que ya sabemos. Sabemos todavía, a lo mejor en algunos terrenos poco, de la formulación de políticas públicas. Aquí tenemos que seguir insistiendo nosotros como geógrafos, probablemente. Hay que seguir trabajando. ¿Qué veo yo de difícil? Lo que decía Jorge, que tal vez ahora la percepción mayoritaria que se estaba ganando esta batalla, porque las percepciones son muy importantes, como bien sabéis, de que esto era un gran problema colectivo, ahora la percepción mayoritaria no está situada ahí, está situada en la salud de cada uno de nosotros y nuestras familias y en el empleo. Y entonces aquí tendremos que trabajar, a mi juicio, mucho más. Segunda pata de lo que yo entiendo que son los 4 elementos que ha puesto sobre la mesa la pandemia. El modelo productivo, los modelos productivos. La transición hacia modelos productivos distintos debería seguir siendo un objetivo para nosotros. Modelo productivo y modelo de crecimiento, que son 2 cosas distintas. Ambas cosas debemos revisar a fondo. Tanto modelo productivo como modelo de crecimiento. El modelo de crecimiento nuestro es absolutamente indefendible, porque está basado en la explotación de recursos naturales, en la sobreexplotación de recursos naturales. Y el modelo de crecimiento y el modelo productivo es un modelo productivo que tampoco es sostenible, porque está basado, singularmente en economías como la nuestra, está basado en la explotación, en actividades productivas con muy poco valor añadido, que por tanto genera estructuras laborales que suben muy rápido y caen muy rápido, como esta pandemia ha vuelto a demostrar, como demostró en 2008, y al mismo tiempo son modelos productivos que son economías de bajos salarios, porque no pueden ser de otra cosa, porque no tienen, la productividad es muy baja, por tanto el valor añadido es muy bajo, por tanto los salarios tienen que ser muy bajos.
Y tenemos que hacer lo posible para transitar hacia otro modelo, hacia otro tipo de modelo productivo, donde naturalmente el eje es claro para mí: revolución digital, formación, innovación, subrayo innovación, productividad, salarios y cohesión social. Eso va unido. Y nuestro modelo, singularmente el de economías mediterráneas, está muy alejado de modelos productivos que vayan en la otra dirección. Y nuestro modelo de crecimiento descansa básicamente sobre la explotación de recursos. Por tanto, aquí creo que hay que ir en la otra dirección. Tercera pata, donde creo que la geografía tiene mucho que decir, es la que tiene que ver con la cohesión social. La pandemia va a provocar una recesión económica sin precedentes y va a provocar, como estáis viendo ya, y vamos a ver con toda crudeza a partir de septiembre, una emergencia social también sin precedentes. Yo creo que aquí la geografía social, la geografía económica, la geografía de la población, pero sobre todo aquellos elementos, aquellas subdisciplinas que se ocupen de estos efectos, de estas dinámicas sociales, deberían prestar mucha atención, porque los fenómenos de emergencia social van a ser probablemente como nunca hayamos visto. Y yo ya tengo una cierta edad. Yo no creo que veré algo que no he visto hasta ahora por los datos que tengo en la mesa. Y a partir de septiembre la situación puede hacerse muy, muy complicada. Y ahí nosotros, en el ámbito en el que estemos, en el académico, en el del trabajo en la escala local, el de trabajo en ayuntamientos, tenéis que saber que esta cuestión será fundamental. Cuarta pata, la de la gobernanza territorial. La pandemia ha puesto al Estado autonómico, le ha sometido a un test de estrés. Y este test de estrés pues no lo ha superado, desde mi punto de vista. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que si no fuera porque es verdad, me hubiera resultado increíble que en la segunda década del siglo XXI un ministerio de sanidad hubiera tenido que sacar una orden que llama de cogobernanza la semana pasada, fruto de la presión de un partido que en el Parlamento dijo o habla usted de cogobernanza o no le voto la prórroga del estado de alarma. Si no fuera porque es verdad, no me lo creería. Nosotros somos un Estado, por tanto, funcionalmente federal, teóricamente muy descentralizado, donde todavía tenemos un problema de definición de lo que son mecanismos de gobernanza que haga realidad lo que los estados compuestos son, que es la combinación de autogobierno y gobierno compartido. Cuando esa orden del Ministerio de Sanidad habla de gobernanza compartida, entonces significa que la pata de gobierno compartido no hemos sabido desarrollarla hasta ahora. Y en este sentido, pues tenemos naturalmente que mucho trabajo por hacer. ¿Eso en qué se concreta? Os voy a poner solo un ejemplo, el último, el de esta semana pasada. Esto se concreta en que nuestro modelo sigue siendo demasiado vertical, cuando la Constitución y estatutos dice que tiene que ser modelos por definición horizontales. Cada administración trabaja en vertical. A veces, incluso cada ministerio independientemente del otro, o cada consejería independientemente de la otra. Y esto al final se traduce en una ausencia de eficacia, de coherencia y de eficiencia en las políticas públicas muy importante. Voy a poner solo dos ejemplos. Uno es de la semana pasada. Si vosotros echáis un vistazo al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, cuyo borrador ha colgado el Ministerio en su página web, veréis que es el típico plan como he estado leyendo planes en las últimas 3 décadas. Uno más. Es un plan que hay que hacer por obligación de Bruselas, por supuesto sin contar con las comunidades autónomas, como tampoco las comunidades cuentan con el ministerio correspondiente cuando hay que hacer un plan sectorial de esto o de lo otro, que está condenado a la nada, porque justamente carecemos de estos mecanismos engrasados de cogobernanza, ¿no? Naturalmente, si miramos el territorio en su conjunto, las competencias en materia de ordenación del territorio, vosotros sabéis mejor que yo que los estatutos dicen que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero mejor que yo sabéis que esto no es así. Primero, porque no es así, por las sentencias correspondientes del Tribunal Constitucional, y en segundo lugar, porque la realidad dice que no es así. Porque un gran ministerio inversor tiene una capacidad estructurante del territorio que invalida toda competencia exclusiva de una comunidad autónoma.
Por tanto, aquí esta pata de la gobernanza es una pata que tiene en la dimensión de gobierno central, en relación con gobiernos autónomos, tenemos un déficit, a mí me gusta definir como un modelo de gobernanza desordenado. Y esto tiene un clarísimo impacto en la formación de políticas y un impacto muy importante en el mal uso de recursos públicos. No hablo de corrupción, hablo de despilfarro de recursos públicos, como algunos de vosotros sabéis que hemos trabajado unos cuantos de nosotros en este punto. De modo que, por todo eso, es por lo que yo creo que es el momento adecuado de solicitar que se cree por fin una conferencia sectorial de infraestructuras y ordenación del territorio, que es una anomalía histórica que en España es inexplicable. Es una de las pocas áreas sectoriales que ni siquiera tiene conferencia sectorial. De modo que es el punto. Y si nos bajamos a la escala regional, hay dos subaspectos que solamente enumeraré, porque no quiero pasar el tiempo que me habéis asignado. Una es el de, lo ha apuntado Jorge, muy bien, el de utilizar la pandemia o que la pandemia se utilice como coartada para relajar la legislación en materia de suelo. Esta es una realidad que ya planea con toda crudeza sobre gobiernos y parlamentos. De modo que si miráis, Jorge no lo ha querido decir, pero yo sí lo diré, veréis qué paradoja. Jorge, que está trabajando en la Vega Baja para ver cómo se resuelve desde la política pública los efectos de la Dana en una comarca que quedó devastada, en esa misma comarca los promotores están pidiendo que se relajen al máximo la legislación para volver a construir casas. Esta es una paradoja, no me negaréis que no es extraordinaria. Pero si miramos más allá, vemos que los promotores de Andalucía están pidiendo lo mismo, los promotores de Madrid están pidiendo lo mismo, la Asociación Nacional de Promotores Españoles está pidiendo lo mismo. Es decir, la pandemia se utilizará para pedir a los gobiernos que relajen al máximo la legislación en materia de suelo. Espero que nadie se atreva a pedir la modificación de la ley del suelo. Ya no me extraña nada a estas alturas de mi vida. Precisamente para crear empleo y para que de esta manera poder salir mejor de esta situación actual. Mi punto de vista es que aquí deberíamos hacer lo posible para que esto no fuera así. Hay evidentes riesgos de volver a lo mismo. Y si damos un paso más en la dirección que traíamos, que será un paso de gigante, esto significará el empobrecimiento irreversible de muchas regiones y consolidará un modelo productivo y un modelo de crecimiento que se ha demostrado absolutamente insostenible. Y será la ruina a medio plazo para todos. Y ahí yo creo que la disciplina debería, debería decir todo lo que pueda. Por contra, creo que es el momento de aprovechar para hacer propuestas innovadoras en la escala local, regional / local, propuestas innovadoras, incluso para sectores fundamentales para nosotros. Pensar, por ejemplo, en el turismo. Yo creo que ahí lo que hay que justamente es aprovechar la ocasión para hablar de calidad territorial, de criterios sostenibles, de reforzar las ciudades y los pueblos con propuestas innovadoras. Decía el otro día mi colega Pau Raussell que el turismo es una segunda derivada si hacemos bien lo anterior. Si apostamos por la calidad territorial, si apostamos por ciudades sostenibles, si aportamos básicamente por calidad territorial, con lo que significa, decía él, los turistas ya vendrán después. Y creo que es una decisión y una idea ciertamente acertada. Y en este ámbito, creo que sería bueno, sobre todo aquellos que me escucháis que trabajáis en la escala local, de intentar hasta donde os sea posible sugerir la idea de que se pueda trabajar en un hilo conductor fundamental como es el de política pública de vivienda para jóvenes y personas sin recursos. Porque también es inversión pública, también es el sector de la construcción, pero justamente ahí podríamos conciliar mejor un sector de la construcción que requiere inversiones y moverse y está bien con una necesidad que afecta a millones de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de hacerse una vida propia si no tienen acceso a una vivienda en condiciones de precios razonables o una vivienda de alquiler. Cuando un joven o una joven necesita el 70% de su sueldo para pagar un alquiler, no puede hacerse una vida. Y España tiene ahí un pilar fundamental, una ausencia fundamental, que es el de una política estatal de vivienda pública o de rehabilitación de vivienda en las ciudades, que sería un eje, a mi juicio,
fundamental, creo yo. Y por último, hasta donde podáis, todos, también desde el ámbito académico, ya sería la hora de que aprovecháramos esta pandemia, porque también aquí ha saltado las costuras de lo que teníamos. Aprovechar la pandemia para darle un impulso a conseguir que en España se instale gobiernos o mecanismos o instituciones o instancias de cogobernanza en la escala metropolitana. Ya está bien de que España sea la anomalía europea en materia de ausencia de mecanismos de gobernanza flexible en la escala adecuada. Esta semana pasada hablaba con mis colegas de Barcelona. El área metropolitana no ha existido en la gestión de la pandemia y era la única que teníamos. Literalmente no ha existido. Imaginaos en el resto, donde cada municipio va a su aire desde el punto de vista de lo que es la gobernanza metropolitana. Si echaréis un vistazo, si no lo habéis hecho, los que no lo hayan hecho, sugiero que lo hagan, a las páginas web de Grand Lyon La Métropole, de Métropole Européenne de Lille, de Estrasburg Eurométropole, veréis que son 3 realidades metropolitanas francesas, paréntesis, Estado unitario, que han dado saltos muy interesantes en materia de buena gobernanza en la escala metropolitana. Por cierto, hace unos días Gran Lyon hizo elecciones a escala metropolitana, al gobierno metropolitano. Por tanto, un Estado unitario de matriz de Estado unitario ha entendido que esta es una cuestión que es fundamental. No hace falta, por tanto, que nos vayamos a Alemania, donde naturalmente pues Stuttgart, Hannover o Frankfurt son otra modalidad muy superior dentro de un Estado federal de lo que debe ser un gobierno metropolitano, incluso en algunos casos legitimado en elecciones. De modo que esta sería, a mi juicio, la última cuestión, con un añadido en relación con las áreas metropolitanas y con las ciudades. La gestión de la desescalada en las áreas metropolitanas está siendo una cuestión de gran importancia en España. No tenemos mecanismos metropolitanos, pero está siendo un problema de gran importancia, en el sentido de que la Conferencia de Presidentes pues, ha intentado ocuparse también de esto en estos días pasados, ¿no? Por ejemplo, en materia de movilidad metropolitana, ¿cómo gestionar la desescalada? Un asunto que no es sencillo. Y ahí sería interesante ver cómo ciudades como París, como Milán, como Londres están incrementando el espacio público de peatones, aprovechando el periodo de que sea necesario mantener la distancia física, está potenciando el transporte público, no reduciéndolo, porque si tú aumentas el transporte público estás haciendo justicia social, porque realmente los que lo utilizan son los que tienen menos recursos. Por tanto, estás haciendo una política pública que va, a mi juicio, naturalmente, en la buena dirección. Están no permitiendo el desbordamiento del vehículo privado, porque esto incrementaría de nuevo la contaminación, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí también veo que la pandemia ha puesto sobre la mesa interesantes retos para la disciplina en materia de la gestión de la ciudad y por supuesto, y con esto acabo, del propio modelo de ciudad. Si miráis nuestros colegas, algunos de nosotros también, ¿no? Pero si miráis nuestros colegas de países, de universidades de nuestro entorno, veis que están pensando en serio ya sobre qué modelo de ciudad deberíamos ir pensando para de ahora en adelante. En el sentido de que cuando algún colega habla de la ciudad de 15 minutos, es una cuestión muy interesante porque te abre, esto lo ha puesto en marcha la alcaldesa de París. Muy interesante porque te habla transitar hacia modelos de ciudad donde todos los servicios básicos estén disponibles para cada ciudadano en un entorno de 15 minutos. Con lo cual, en el fondo, lo que está impugnando es el modelo de ciudad neoliberal en el que nos habíamos instalado todos, queriendo o sin querer, en las pasadas décadas. Porque esto afecta a todo, a la provisión de servicios públicos, al comercio, al consumo, a la movilidad. Y aquí tenemos un reto absolutamente extraordinario. Y en relación con un aspecto aparentemente menor, para mí el más importante de lo que de lo que he dicho hasta ahora, que es un aspecto de personas que viven en ciudades y que ahora se ha demostrado que no nos habíamos ocupado de ellas, lo habíamos hecho mal, que es el de las personas mayores que viven en residencias. Aquí también se impone un cambio de modelo completo. No es posible
que sea el grupo más afectado, no es posible que el porcentaje de mortalidad así tan elevado, no es posible, hay que impugnar completamente el modelo. No solo porque deje de ser un negocio, sino el propio modelo. Y ahí, y con esto acabo, sería muy interesante que aquellos que tenéis posibilidad en la escala local pudierais echar un vistazo a experiencias de otros países de nuestro entorno, de cómo están dándole la vuelta a fórmulas de cohabitaje, de cohousing, vamos a decirle así, fórmulas muy diversas que se están llevando a cabo en muchas ciudades de países de nuestro entorno, precisamente para ocuparse de otra manera de un porcentaje que será muy importante en nuestra población. El 25 al 28% de la población será de más de 65 años. Aquí las ciudades tienen que hacer una pensada profunda, singularmente en países como España. Esto es lo que se me ocurre por ahora. Muchas gracias. Es un gusto siempre escucharte y sobre todo ver tus planteamientos, no más allá de los típicos que se suelen hacer desde el mundo de la política. Si te parece, Jorge, empiezo por unas cosas que ha dicho Juan en esta última intervención. A ver si os puedo poner a los dos que salgamos los tres en pantalla. A Jorge no le veo. Vale, ya estamos. Ahora ya estamos. Vale, a ver. Juan, tú has hablado de la ciudad de los 15 minutos, del desarrollo que está haciendo en estos momentos París, junto con otras ciudades europeas, aunque el gran paradigma es París, ¿no? Por ser ese modelo francés, unitario, masivo, de todo sobrecentralizado. Pero el otro día yo leí a los compañeros de Soluciones Geográficas de Cataluña que hacían una entrada en su página web muy interesante, que comparaban el modelo francés de los 15 minutos de París con el modelo que está implantando Barcelona desde hace 5 o 6 años de los Superilles, que han rebajado ese nivel a un tiempo inferior de desplazamiento, que es lo que llaman ellos el concepto de la ciudad de los 10 minutos, en el que tú puedes hacer cualquier necesidad básica, desde las guarderías hasta los supermercados, o en este caso las tiendas de barrio, en tu misma manzana metropolitana. Y una de las cosas que planteaban respecto al COVID es que si llegara esa segunda, tercera, cuarta ola de la que se está hablando, que parece ser que en unos meses tenemos otra ola, por lo que están diciendo los epidemiólogos, en ciudades que tengan la ciudad de los 15 minutos o de los 10 minutos, sería muchísimo más fácil la contención del virus, ya que podrías cerrar ámbitos completos con servicios. Y esto me trae un poco también al punto de repensar esas grandes áreas urbanas, Alicante, Valencia, Castellón o el área metropolitana de Barcelona, que como bien has indicado es una de las pocas que está ordenada en España, y ya hemos visto que la ordenación que se había hecho por coronas en la desescalada no le han hecho ni caso. Y que nos traería grandes beneficios, ¿no? Porque al final lo que está dando cuenta la desescalada y el confinamiento es que cuanta menor sea la escala de planeamiento, cuanta menor sea nuestra escala de acción como persona, más seguro va a ser las decisiones que tengamos que tomar. Y esto también conecta un poco con lo que estaba comentando Jorge, ¿no? Que al final se está hablando mucho del cambio climático, del COVID, y enlazando con una de las charlas que tuvimos de Jonathan, que es discípulo de Jorge, su charla se denominaba directamente que bajar la curva del COVID no significa subir la curva del clima. Y ya nos estamos dando cuenta en estos momentos que no han pasado ni 3 meses desde que estamos en este momento de crisis, que el consumo de productos plásticos de un solo uso está disparándose, que el reciclaje de estos productos, que son prominentemente sanitarios y que su reciclaje es bastante complicado y que a nivel español no estamos preparados para ellos, a la larga nos va a traer unas consecuencias medioambientales que no vamos a saber muy bien cómo gestionarlas, y que seguramente este esfuerzo económico y social que estamos haciendo todos, porque al final lo de llevar casi 60 días encerrados en casa es un esfuerzo económico, por supuesto, pero también social, también pensando el estilo de la sociedad mediterránea nuestra, que el contacto personal es
prácticamente lo primero que nos enseñan de pequeños. Que estas consecuencias no vamos a saber gestionarlas, y sería el momento, ¿no?, de empezar a meter en la cabeza también a los ciudadanos que están fuera de nuestro ámbito de conocimientos, que estamos haciendo un esfuerzo, estamos perdiendo unos momentos muy, muy específicos, muy claves, una parada completa de la actividad económica. En países como China es impensable. Yo cuando vi en las noticias que se iba a parar China, no me lo creía. Yo pensaba que en mi vida iba a haber una cosa así. La gran potencia industrial del mundo. Y hemos perdido la gran oportunidad de irnos hacia nuevos modelos energéticos, nuevos modelos de movilidad, porque ahora sí que el gobierno está diciendo mucho lo de hay que gastar la bicicleta, hay que gastar el patinete, pero cabe recordar que en los primeros momentos de la crisis la movilidad sostenible urbana, principalmente la bicicleta, se prohibió su uso y se nos obligaba a ir en transporte público a los trabajos, cuando después del confinamiento completo el lenguaje cambió completamente. Mi reflexión va un poco por ahí, ¿no? Porque como los gobiernos, esto es nuevo, hemos perdido, realmente ya nos hemos dado cuenta que hemos perdido la oportunidad de generar un cambio, y las declaraciones están claras y hay muchas autonomías, por no dar nombres de presidentes y presidentas autonómicos, que ya están diciendo que la única salida va a ser el ladrillo y volver a las burbujas especulativas, sin plantear, ¿no?, que a lo mejor el concepto ese que hace unos años, yo recuerdo en clases de Joan, ya hace tiempo, que él mismo ya empezaba a plantear, que la globalización no era un producto tan bonito, que había que pensar más que en una ciudad global, en una aldea global, en volver a que cada país podía ser autosustentable él mismo, pero al mismo tiempo que fuera sustentable a nivel global. Y en estos momentos empiezan a haber muchas voces que van en ese camino también. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el sector un sector ahora mismo prioritario como es el de material médico. En el momento que realmente hemos necesitado los países europeos tener material médico, nos hemos dado cuenta que depender de una superpotencia en estos momentos tiene sus peligros. Y empezó la guerra del pirateo entre países y demás. Cosas positivas que yo vería de esto. Yo creo que los geógrafos, con vosotros dos como ejemplo, y muchos otros geógrafos que hay a nivel español trabajando en estos momentos, han dado un paso muy importante en posicionar nuestra disciplina, desde todos los ámbitos, desde la humana, la cartografía, la geografía de la salud, que la semana pasada estuvimos hablando con María Zúñiga, expresidenta del colegio, que es miembro del grupo GEOD, que su línea de investigación principal es la geografía de la salud. Esa gran desconocida para la inmensa mayoría de los geógrafos. Y que al final volvemos al punto de que las antiguas líneas de trabajo de los geógrafos, aunque hoy en día hayan pasado 100, 200 años, siguen estando de relevancia. Y que la población, la sociedad en sí, tenía que empezar a mirar la geografía no como esa ciencia que se dedica a estudiar los países y las ciudades y los ríos, que es nuestro gran estigma en el mundo. Cada vez que dices que eres geógrafo siempre acabas con la misma frase, preguntándote ciudades y capitales. Y empezar a poner el foco en que sabemos más cosas y que aunque no tengamos un conocimiento ultra especializado en algo, aportamos la transversalidad, la horizontalidad en conocimientos que nos permite mantener conversaciones de tú a tú con otras disciplinas, que de otra manera sería muy difícil. Un economista con un arquitecto o con un urbanista les va a costar mucho entenderse, porque sus puntos de partida del pensamiento son completamente diferentes. Algunas de las preguntas que ha hecho la gente van un poco todas en esta línea, y tengo a mis compañeros del colegio a modo de moderadores recopilándolos, porque somos muchísima gente en estos momentos. Y Alberto, el presidente, me las ha pasado. ¿Qué dice? Una pregunta para Jorge en referencia a la Dana de septiembre y el COVID, que han manifestado la falta de una planificación estratégica territorial a nivel de Comunidad Valenciana. Y lo pone un poco en relación también con el tema de la estrategia territorial valenciana, ese gran documento marco que tenemos, que somos una de las pocas comunidades autónomas que tenemos,
y que parece como que es el gran olvidado, como el pacto de alcaldías, como todos los proyectos con todos estos grandes planes que se hacen. Y bueno, enlazando también un poco con esto, un compañero de la Delegación Territorial de Castilla y León dice que la Junta del Colegio de Geógrafos en Castilla y León han empezado un proyecto que se llama el Atlas del coronavirus, del COVID-19, y están analizando el impacto que está teniendo en su comunidad autónoma a nivel municipal, que ya es un valor muy importante porque tiene unos datos que ahora mismo otras comunidades no tenemos accesible. Y que su pregunta era que si estos datos van a reflejar que lo que ha pasado en Castilla-La Mancha tiene que ver en Castilla-León, perdón. En Castilla-León, perdón. Que tiene que ver con el problema de la despoblación y el reto demográfico al que se está planteando gran parte del territorio español, quitando de las periferias. Si queréis vamos contestando así un poco para que no se haga muy pesada. Estas serían las dos primeras que han planteado y después habría otra del cambio del modelo productivo a nivel nacional. Concretamente, Ángels hace la pregunta a nivel turístico valenciano, que si sería el momento de repensar el modelo que tenemos, de pasar de ese modelo de masas a un nuevo caso de modelo turístico, y pone como ejemplo la ciudad de Benidorm. ¿Empiezas tú, Jorge? Muy bien. Cojo en primer lugar esa pregunta que comentabas. He estado viendo también algunos comentarios que se están subiendo en el chat del YouTube y que hacen mención al tema de la disciplina, ¿no? De que si se nos escucha a la geografía, etcétera, ¿no? Yo creo que cada vez se nos escucha más, se nos tiene que escuchar más, que la geografía está experimentando un cambio, yo creo que lógico, ¿no? A todo el mundo actual, las nuevas tecnologías. Llevamos años de un proceso que seguramente pues, nos cuesta un poco más a nosotros que a otros colectivos, pero poco a poco ahí estamos, ¿no? Y tenemos que seguir estando y tenemos que seguir estando más, ¿eh? Me consta que tanto los compañeros del Colegio de Geógrafos, tanto la dirección a nivel Estado, ¿no? Como las delegaciones territoriales están trabajando, dejándose la piel para hacer pues mucho más visible el papel de la geografía, y os puedo asegurar que también desde la asociación estamos trabajando mucho en los últimos años para ir difundiendo el mensaje de la geografía. En relación con lo que comentaban de la DANA y el modelo territorial, la estrategia, sí, yo siempre digo que menos mal que tenemos estrategia territorial valenciana, ¿no? Y junto a la estrategia, otros documentos que han ido acompañando en el desarrollo, digamos, de toda esa documentación territorial, de esa planificación territorial que recoge la ley valenciana, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, menos mal que tenemos un PATIBEL, ¿no? Como el que se aprobó. Y el impulso que se ha dado en los últimos años a lo que llamaríamos los planes comarcales, ¿no? Es verdad que todavía están en una fase muy incipiente, pero yo creo que es el momento, tiene que seguir siendo el momento de estos planes que llamaríamos comarcales, ¿no? Los PAD integrados. Además tenemos un Patricova, ¿no? Que es fundamental en relación con lo que señalabais de la DANA. Bueno, pues a todo eso, el Patricova, aunque sabemos que pues es joven en el sentido de que la primera edición o versión fue del 2003, luego ha tenido la reciente reformulación y mejora, pero sigue siendo una planificación, un plan, una normativa bastante reciente, pero ya está manifestando efectos territoriales, ¿no? En relación con la Vega Baja, con la comarca del Bajo Segura, pues claro, es que la DANA vino a poner de manifiesto dos cosas. Por un lado, que el proceso de calentamiento ya está experimentando efectos concretos en el territorio del litoral mediterráneo. Los episodios de lluvia cada vez son lluvias pues más intensas, menos aprovechables, que provocan más daño, se están produciendo con una frecuencia mayor. Sabéis que han salido estudios de que ya se ha comprobado que tenemos más gotas frías ahora que hace 30, 40 años.
y todo eso es un proceso de reajuste de energético, de movimiento de masas de aire en los dos hemisferios, y en latitudes medias como la nuestra está comprobado, ¿no? Todo eso está ahí, es decir, es lo que antes comentaba Juan, ya no podemos tener esta cuestión como me lo creo o no me lo creo, sino que está la evidencia, está el dato científico para comprobarlo, ¿no? A partir de ahí hay que pasar, como también bien decía Juan, a la acción, ¿no? Y la acción se concreta en la escala local y regional, ¿no? Pero yo aquí incido mucho en la escala local, en la elaboración de planes de adaptación. Es el momento de los planes de adaptación al cambio climático, y un plan de adaptación al cambio climático no es un plan de adaptación a la parte atmosférica o meteorológica, es un plan de adaptación de todo tipo, es decir, económico, territorial, social, porque la adaptación al cambio climático afecta a todos los sectores, es decir, es un proceso transversal, ¿no?, que va a marcar políticas. Hace años hablábamos de las agendas territoriales, tal, seguramente pues no adquirieron el peso, bueno, pues perdieron su momento, pero ahora lo que sería el plan de adaptación a nivel local del cambio climático no puede perder el paso, es decir, hay que empezar a, porque es la manera, el documento inicial para transformar el territorio y transformar en algunos territorios las economías, ¿no? Por tanto, sí, ahora, como sabéis, estamos trabajando en el plan, ¿no?, orientador, una especie, es un plan estratégico orientador de medidas y políticas para los próximos años, para la Vega Baja, que tiene una pieza básica que va a ser el PAT de la Vega Baja, el Plan de Acción Territorial, y en definitiva yo creo que poco a poco, a pesar de los mensajes que estamos oyendo, podremos ir orientando. Esto también es una labor de educación a la ciudadanía, es decir, es que hemos estado acostumbrados, o se nos ha acostumbrado, o hemos acostumbrado a la ciudadanía a otro tipo de mensajes, otro tipo de políticas, otro tipo de acción territorial. Ahora todo eso hay que repensarlo. Este momento nos puede venir bien en ese sentido para seguir lo mismo que fue la crisis a partir del 2008, para ahondar todavía más en esa reflexión de que el cambio territorial es necesario y que la política, a través de ese tipo de instrumentos, pues lo tiene que hacer visible, ¿no?, en definitiva. Y creo que comentabais también lo de Castilla-León. Hombre, la verdad es que lo que estáis haciendo algunos grupos de trabajo, ¿no?, en las comunidades autónomas, el colegio en Castilla-León, si va a desarrollar este atlas de pandemia, ahí hay una clave fundamental que es el envejecimiento también de la población, no tanto el despoblamiento, ¿no?, sino la concentración de grupos de personas mayores en entornos, o bien urbanos o bien rurales, y eso quizás explica la clave de lo que ha pasado allí en Castilla-León, ¿no?, y también Castilla-La Mancha. No creo que sea tanto un problema del despoblamiento, ¿no? Y termino ya con esto y le paso la palabra a Juan. En relación con comentabais el modelo turístico de Benidorm, pues mirar, a lo mejor puede resultar un poco fuerte lo que voy a decir, pero a mí me gusta más el modelo turístico de Benidorm que otros modelos turísticos, ¿no? Es mucho más eficiente energéticamente, es mucho más eficiente en el gasto de agua. Es verdad que tiene un impacto visual importante, pero como modelo turístico hasta ahora ha demostrado su valía, ¿no?, a la hora de generar desarrollo en un territorio. No podemos cambiarlo de la noche a la mañana, ¿no?, lanzar mensajes de que se acaba el turismo sol y playa, de que es que eso está fuera de... en todo caso es un proceso como bien decía Juan, de recualificación, ¿no? Benidorm, y estamos también en contacto con ellos, ¿no?, para elaborar propuestas, ¿no?, de adaptación al cambio climático. Tiene que vender a partir de ahora también esos mensajes de calidad ambiental, de calidad climática, ¿no?, porque eso va a ser, estaba siendo y lo va a seguir siendo muy valorado, ¿no?, por los mercados, ¿no? Por ahí tiene que ir, ¿no? Pero mensajes de cambio radical va a ser imposible, ¿no? Es decir, en el corto o medio plazo, pensar en una visión utópica de que nuestro modelo económico lo vamos a ir cambiando, podremos ir planificándolo para el medio y largo plazo, ¿no? Eso sí, es necesario
seguir en esa línea, pero de la noche a la mañana, de aquí al año que viene, no podemos cambiar ni mucho menos un modelo como el que tenemos, ¿no? Y repito que a mí me gusta más el modelo venidor, lo veo mucho más eficiente que otros modelos que se han desarrollado en el conjunto del litoral mediterráneo. Ya no estoy hablando solo de la Comunidad Valenciana. Pues una pequeña acotación o comentario a la intervención que has hecho, Manel, porque me ha parecido muy puesta en razón. En cuanto al modelo de ciudad, lo que yo quería decir, me da igual si es lo que dice Francia, lo que dicen nuestros colegas de Barcelona, la idea está clara. Hay que pensar en un modelo de ciudad alternativo. El otro día leía a Richard Sennett, que también reivindicaba lo mismo, ¿no? Y este yo creo que es el encargo que deberíamos tener como geógrafos. Más allá o como a partir de, porque esta pandemia ha puesto, bueno, pone en evidencia cosas que nos permite pensar. Soy más pesimista en relación entre pandemia y crisis climática. Yo soy de los que cree que lo que habíamos avanzado en la maduración de contextos culturales de percepción ciudadana, ya sabéis que los tempos son muy desajustados, ¿no? Hay el tempo ambiental, el tempo económico y el tempo político. El tempo político son 48 meses, el económico son 10 años y el ambiental no menos de 50. Entonces, habíamos avanzado un poquito en hacer llegar a la percepción de la ciudadanía que la cuestión de la crisis climática era una cuestión realmente que era la cuestión. Este es el gran problema que teníamos y yo creo que la pandemia va a alterar un poco el ritmo y las prioridades, me temo, y esto no es una buena noticia. Por eso yo insistía en que deberíamos seguir trabajando en esta cuestión. No he querido hablar, como has señalado tú, no he querido porque no era el encargo, de la dimensión geopolítica de la pandemia y de Europa o España y las regiones, en la escala regional en este caso, y cómo esto va a operar, ¿no? Pero sí hay una cosa que me ha quedado clara y que podría ser aplicado tanto a la escala europea como a la escala del Estado, como a la escala regional, que es y ahí yo creo que los geógrafos podríamos trabajar también, que es el concepto de autonomía estratégica. Me parece que este concepto va a tener mucho recorrido en nuestros ámbitos académicos y políticos. Veo que algunos comisarios ya empiezan a utilizar el concepto de autonomía estratégica también. Igual en relación con lo que tú señalabas. Es decir, hemos visto que habíamos desmantelado nuestros sistemas industriales, hemos visto que habíamos estado a punto de desmantelar nuestros sistemas agrarios, y esto se va a revisar en un contexto que no es de ahora, que ya venía, porque la desglobalización no es de ahora, la desglobalización viene de atrás, pero la pandemia acelerará los procesos de desglobalización y obligará a trabajar muy en serio en el concepto de autonomía estratégica en cualquiera de las escalas. Y me parece que esto es relevante. En cuanto a la geografía, penúltima consideración de Jorge y tuya. La geografía española, a la geografía española se le escuchará en la medida en que se haga oír con propuestas concretas. Hace mucho tiempo que tengo claro esto. No van a venir a buscarnos, nadie, nunca. En la medida en que se nos haga oír, nos dejemos oír, seamos capaces de trasladar propuestas concretas en contextos crecientemente transdisciplinares, que no es lo mismo que multidisciplinar. Nosotros tenemos ahí que trabajar con nuestros puntos fuertes, que son muchos, somos muy transdisciplinares, por tanto tenemos unas capacidades que otras ciencias sociales o de ciencias ambientales pues a lo mejor tienen menos, y en este sentido creo que tendremos que ganar la posición, que dicen en básquet. La geografía tiene que ganar la posición en un contexto en el que ahora se va a pedir a muchos expertos, a muchas disciplinas, cosas muy concretas. Por cierto, Jorge, si no estoy mal informado, pero no me hagáis mucho caso, yo diría que este Real Decreto de Reforma Estructural del Sistema Universitario Español, paréntesis, puesto a información pública en pleno estado de alarma, cierro el paréntesis, porque me parece absolutamente estupefacto, me dejó. Me parece, yo este asunto hice que llegara hasta la conferencia, hasta donde tiene que llegar. Y me parece, si no estoy mal informado, que este asunto va a quedar sobre la mesa por ahora, pero no estoy muy seguro. Me parece que lo más conveniente es que se retirase,
mientras por lo menos el estado de alarma exista y que se pueda discutir una reforma estructural del sistema universitario español. No se puede colgar en la web del ministerio en pleno estado de alarma. Me parece verdaderamente insólito. Pero bueno, ya veremos. En cuanto a cambio de modelo productivo y turismo, coincido con Jorge en que una cosa es el corto y el medio y otra cosa es el largo. En el corto y el medio, naturalmente, suficiente tendremos con conseguir que no todo el empleo o que una parte del empleo se recupere y que parte de la actividad económica se recupere, sino en 2020, en 2021, ¿no? Pero eso no empece para que, como geógrafos, pensemos en que nuestro futuro pasa por la calidad territorial, pasa por un modelo más sostenido, pasa por un modelo distinto al modelo que hasta ahora que es un modelo que tiene dos patas, consumo de recursos y precarización, porque es un modelo que precariza mucho a muchas personas, no olvidemos esto. Pues deberíamos transitar hacia otro modelo, pero desde luego esto pensando en el medio/largo, porque en el corto, cuando digo corto, digo segunda mitad del 20 y tal vez primer tercio del 21, bastante tendremos con conseguir que alguna gente no pierda su empleo. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Jorge. Vamos a hacer la última ronda así de preguntas. Vamos a sintetizar un gran grupo que más o menos están repitiendo los temas. Y hay una en general que la gente está repitiendo mucho, que es este concepto de lo que estábamos hablando de las ciudades de 15 minutos, pero llevado más allá, ¿no? Salgamos del punto de vista urbanita y bastante gente está comentando que si esta era post-COVID a la que lamentablemente nos va a tocar ser testigos de primera mano de cómo va a evolucionar la sociedad, si esto podría revertir en el proceso contrario que hemos estado viviendo los últimos 100 años. Que mucha gente de la ciudad vuelva a vivir a las zonas rurales, porque al final se ha demostrado que la masificación y sobreconcentración de población en un área urbana favorece este tipo de pandemias, siempre entendiendo desde el concepto de los países del primer mundo. No vayámonos a ese famoso segundo vagón del mundial ni al tercer vagón, que ya estamos hablando de países en vías de desarrollo. Y ligando un poco con esto también, ha habido un par de preguntas por aquí que hablaban de los ODS. Y podíamos sintetizarlo diciendo un poco que qué va a pasar con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, después de esto. Porque ya estamos viendo relajamientos en políticas ambientales, relajamientos en políticas de desarrollo, comprensibles, desde el punto de vista político, económico, comprensibles. Se está haciendo un esfuerzo que ninguna economía mundial está preparada para ello, pero haciendo hincapié en esa visión, ¿no? Que vámonos a alargarnos de la visión política de los 18 meses, los 4 años, a la visión de lo que marcan los ODS, ¿no? Ese milenio que tenemos por delante, en que tenemos que asegurar que todo el mundo nos podamos garantizar nuestro desarrollo hasta los niveles de, digamos, que nos permitan satisfacer nuestras necesidades en todos los ámbitos que involucra eso. Yo creo que con estas dos preguntas podemos finalizar, porque es un poco lo que está diciendo todo el mundo. Hay bastantes preguntas para ti, Juan, referentes a ese cambio de modelo de ciudad que ya estamos viendo hoy en día. Que si como ciudades como Ámsterdam o la ciudad de Valencia en este caso, con su avenida de Giorgeta, que está planteando ya, ¿no? Empezar a expulsar el vehículo y dejar aceras grandes, carriles bici, zonas para que jueguen los críos en la calle. Se refieren todos hacia esto será temporal, volveremos. Yo soy bastante pesimista en este sentido. Creo que nos lo marca ya la historia, ¿no? Tenemos una capacidad de olvidarnos de los efectos negativos de ciertas cosas demasiado rápido. De si esta situación nos abre un nuevo escenario en las ciudades o pongamos un tiempo, 3 años, todo esto se vuelve a abandonar y volvamos al escenario de grandes ciudades, grandes atascos en ciudades. Muy bien. ¿Empiezo yo, Jorge? Sí, perfecto, Juan. Vale. Bueno, son tres cuestiones muy relevantes que plantean nuestros
queridos colegas. Vamos a ver, el modelo de ciudad. A mí me parece que alguna cosa... Bueno, hago una previa, y es que si alguna cosa he aprendido con ocasión de esta pandemia global, ha sido a ser absolutamente humilde en términos intelectuales. Absolutamente humilde. Porque la experiencia me ha demostrado que el mundo en el que yo vivía e incluso las propias coordenadas con las que yo trabajaba en términos académicos se han alterado en 15 días. Y si perdemos de vista esto, entonces, bueno, pues haremos lo que decía Taleb en El Cisne Negro. Dentro de un mes racionalizaremos que ya sabíamos lo que iba a pasar cuando realmente no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Que es la tercera derivada del libro del Cisne Negro. Desde esa humildad, yo creo que tal vez en la escala local, en el ámbito de las ciudades, algunas cosas concretas de cambio sí veremos. Sí veremos. Así como en la escala geopolítica, creo que también en algunos ámbitos, algunas tendencias que ya venían se consolidarán. No voy a decir cuáles ahora, no es el momento ni el lugar. En la escala local de las ciudades, creo que algunas cosas de cambio sí veremos. Por ejemplo, esta historia de la proximidad, del modelo de ciudad próxima con servicios de proximidad, me parece que esta historia va a ir ganando terreno. En segundo lugar, yo creo que la movilidad se revisará. Yo creo que ahí veremos cambios y desde luego con resistencias, siempre son resistencias. ¿O es que acaso no recordáis, todos los que me estáis escuchando, que el modelo de áreas metropolitanas en Alemania fue precedido de un debate político extraordinario? Pero ahí tienen sus gobiernos metropolitanos. La política pública, las decisiones, siempre asistidas académicamente previamente, son conflicto, porque la democracia es conflicto, pero hay avances que no tienen retroceso. Y yo creo que en el modelo de ciudad se van a producir avances que tal vez hayan venido para quedarse. En cuanto al modelo de la reversión posible de retorno, renacimiento rural, de revertir un poco el proceso, yo aquí personalmente tengo más dudas. Donde en Europa Occidental, donde se había producido el renacimiento rural, ya se había producido. El rural periurbano y el rural intermedio ya se había producido este proceso de consolidación de espacios rurales periurbanos e intermedios. El rural remoto es otra historia. Y desgraciadamente, pues en el caso español tenemos unos espacios muy grandes rurales con, digamos, escaso margen. No digo que no se produzca puntualmente, pero yo ahí soy un poco más escéptico respecto de esto que planteaba nuestro colega. Y en cuanto a los ODS, veréis, aquí tengo un criterio en cuanto a los ODS. Yo creo que a los ODS le va a pasar lo mismo que a los ODM. Es más, a los ODS se les está poniendo cara de ODM. Un gran movimiento, ¿os acordáis del gran movimiento de ODM, verdad? ¿Y cómo acabaron? Pues con aquella frase que yo nunca olvido de Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas: un balance escaso, modesto y heterogéneo. Dijo él que había sido el balance de los ODM. Pues yo diría que los ODS van a tener un balance modesto y heterogéneo. Algunos pilares de los ODS avanzarán y otros pues habrán quedado en una gran movilización de ideas y de recursos. Siempre está bien, siempre es bueno porque canaliza, obliga a las agendas de los gobiernos local, regional, europeo, estatal, obliga, y de alguna forma sí que te obliga a pensar, y alguna cosa va quedando, pero siempre puesto en perspectiva histórica. Por cierto, mientras los ODS siguen vigentes y todo esto, no quisiera yo amargaros la tarde, pero me decía el otro día un colega que trabaja en Wuhan, precisamente en Wuhan, es científico de laboratorio, pero trabaja allí, que me comunicaba que China acaba de anunciar la construcción de, no sé si de 40 centrales térmicas de carbón. De manera que daos cuenta por dónde viene la dirección del viento, nunca mejor dicho. Bueno, si os parece,
comento algunas cuestiones en relación a esto último que ha dicho Juan. Yo creo que sí, está claro que todas estas grandes declaraciones, todos estos grandes protocolos, acuerdos internacionales, grandes objetivos, se pueden quedar en nada, normalmente se están quedando en poca cosa, pero yo creo que como disciplina geográfica tenemos que apostar por el cumplimiento de los ODS, ¿no? Y hacerlo patente en los trabajos, en las investigaciones que llevemos a cabo, ¿no? En trabajos de tipo aplicado, en la profesión, en investigaciones, como os digo, yo creo que es necesario, ¿no? Porque los ODS, si lo vemos, podemos volver a la definición clásica de nuestra disciplina, ¿no? La geografía es el estudio de la relación entre el medio y el ser humano, ¿no? Bueno, pues el ODS es una propuesta para el entendimiento sostenible precisamente de esa relación, ¿no? Podríamos decir un paso actualizado de lo que la geografía ha hecho toda la vida, ¿no? en toda su existencia como disciplina. Por tanto, los ODS, yo en alguna charla lo he comentado, los ODS es la geografía, es que no tiene otra explicación, ¿no? Cuando hacemos cualquier análisis de tipo rural, urbano, ambiental, estamos cumpliendo o intentando cumplir muchos de esos objetivos que se nos marca con Horizonte 2030. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista institucional, tanto el colegio como la AGE tenemos que ser perseverantes en el mantenimiento, ¿no? De esa filosofía, de ese espíritu de cumplimiento de los ODS, sabedores que estos grandes acuerdos internacionales, pues bueno, llegarán hasta donde llegarán, como bien ha dicho Juan, ¿no? Vuelvo a la idea con aquello de la vuelta al campo, la redefinición de la ciudad. Necesitamos repensar las ciudades, ¿no? Y esta frase que la hemos oído durante los últimos décadas, ¿no? Varias veces, yo creo que este es otro de esos momentos de repensar la ciudad, de hacerla más confortable, más sostenible para el ser humano. Seguramente la vuelta al campo, si redefinimos la ciudad, lo que tú, Manuel, comentabas, la ampliación de esos espacios para poder pasear, la reducción del espacio dominado por el automóvil, bueno, pues podemos hacer ciudades mucho más habitables. Hay ejemplos de buenas prácticas, ¿no? En Europa, en Oceanía, ¿no? También en algunas ciudades de Asia, ¿no? Bueno, pues podemos tener esas buenas prácticas como ejemplo de lo que hacer, ¿no? Y quería comentaros, ya os digo, mientras estamos haciendo la grabación, pues viendo el chat, ¿no? de algunos comentarios que llegan, algunos me parecen muy significativos, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede gestionar, comentaba un compañero, cómo se puede gestionar la pandemia atendiendo a la ley de protección de datos, ¿no? Realmente estamos llegando al umbral, ¿no? de lo que consideraríamos necesario proteger y lo que no, si queremos hacer una buena gestión, ¿no? Comentábamos al principio de la sesión las dificultades que algunos grupos de trabajo de este proyecto de la cartografía de detalle de la pandemia están teniendo porque no les dejan, no les permiten alcanzar o no les ceden los datos, ¿no? procedentes de los departamentos de salud, ¿no? Cuando son unos datos a los que no se requiere el nombre y apellido de la persona, ¿no? En fin, únicamente algún dato de localización, de fecha. Bueno, pues yo creo que también esto nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que la investigación necesita para ser útil a la sociedad, ¿no? Y las administraciones entiendo que tengan que tener sus precauciones, pero en este tipo de investigación orientada a la aplicación y a la buena gestión de una crisis, yo creo que es necesario que pues, se den cuenta de que se trabaja siempre bajo los principios, o debe ser así, y puede haber documentos y firmas que la acrediten, se trabaja siempre bajo los principios de la ética del buen hacer, ¿no? De la buena práctica profesional. Y quiero decir, si queréis para terminar, que a mí me está sorprendiendo muy gratamente en estas semanas, meses ya de confinamiento, me está sorprendiendo la actitud, la labor de la geografía en su conjunto, ¿no? Tanto la
podríamos decir, la más académica, orientada a la investigación, que está dedicando pues muchas horas, ¿no? a trabajar, a ponerse al día de trabajos que seguramente habían quedado en el cajón, ¿no? Por la dinámica que se llevaba, pero también la geografía profesional, ¿no? La participación en trabajos, informes que se están haciendo online, en reuniones con administraciones que se están llevando a cabo y que yo creo que habla muy bien de la voluntad de servicio que tenemos como geografía, como disciplina en todo nuestro país, ¿no? No quiero dejarme a nadie, pero os he comentado antes algunos ejemplos, ¿no? de trabajos de geografía que se estaban desarrollando, impulsando. Aquí en la Comunidad Valenciana sabéis que también en materia turística se ha hecho público, se ha colgado un informe elaborado por el profesor Fernando Vera y Josep Ibars, que fue solicitado, ¿no? Para tener pautas de posibles escenarios en lo que va a ser la actividad turística de los próximos meses. Sabéis que nos jugamos mucho en eso, es una pieza básica de la economía y la sociedad valenciana, y ahí ha estado la geografía, ¿no? Por eso yo lo quería destacar junto con otros trabajos que las 4 grandes universidades de nuestro país, las que tienen titulación de geografía, la de Valencia y la de Alicante, están desarrollando a través de egresados, de actividad de egresados como de alumnos que están desarrollando trabajos muy interesantes. Recientemente se ha hecho público también grupos de alumnos de aquí de la Universidad de Alicante que están llevando a cabo cartografías, ¿no? También de detalle, ¿no? en la escala urbana, ¿no? Para poder calibrar, ¿no? Los sitios más o menos seguros dentro de las ciudades. Felicidades, de verdad, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Cuando estamos ahora algunos, ¿no? en esa coyuntura de tener que tirar un poco del carro, todo eso es un poco la gasolina que nos ayuda a seguir trabajando, ¿no? Detrás del colegio, de la AGE, hay grupos de personas que están detrás en sus juntas directivas, dejándose, ya digo, horas de forma totalmente desinteresada para impulsar la labor del colectivo, ¿no? Que siempre tendremos sombras y habrá cosas que tendremos que mejorar, por supuesto, ¿no? Pero la voluntad me consta que tenemos de hacer pública nuestra disciplina, hacerla visible socialmente, es total. Y yo creo que poco a poco vamos ganando el protagonismo que siempre hemos querido, que nos hubiera gustado que fuera mucho mayor desde hace ya décadas, pero es una labor del poco a poco. La gente se está dando cuenta que cuando hay informe, cuando hay trabajo de la geografía, hay trabajo que podemos decir con un sello de calidad, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro gran aval. No lo olvidemos nunca, que a nosotros no nos van a llamar por ser únicamente geógrafos o geógrafas, sino por trabajar con rigor, desde el rigor de los datos, de nuestro trabajo de campo, de nuestras cartografías bien hechas. Bueno, esa es la tarea que tenemos que seguir, ¿no? Y bueno, pues felicitamos también, creo yo, a todos los que estamos aquí conectados, que no sabemos los que somos, pero creo, por lo que nos han dicho, pues somos bastantes. Felicitamos a la delegación territorial de la Comunidad Valenciana, del Colegio de Geógrafos, por este tipo de encuentros que bueno, seguramente tendremos que desarrollar en los próximos meses con frecuencia porque es necesario escuchar las voces de todos los compañeros desde la profesión o desde la academia que tienen algo que decir, que nos pueden enseñar algo que pueda ser útil para nuestro desarrollo como profesión. Pues lo primero, agradeceros a los dos haberos tomado este tiempo de participar, y más ahora que tenéis las agendas bastante complicadas para sacar un ratito estos días. Daros las gracias sobre todo por vuestros puntos de vista de ser dos geógrafos, aunque vinculados al ámbito académico. Tanto Jorge como Juan lleváis décadas trabajando en el ámbito profesional, en el ámbito de hacer prevalecer las geografías en los espacios políticos realmente, que al final son los espacios de decisión. Daros las gracias por participar,
por compartir con nosotros este ratito y vuestros conocimientos sobre todo. Y nada, sobre todo a las 232 personas que han tomado su ratito de la siesta, en el caso de los europeos, los latinoamericanos, el rato del desayuno, de haber compartido este rato con nosotros. Simplemente nos gustaría, lo haré yo, pero va un poco de parte de toda la Junta, tanto del Colegio Nacional como de la Comunidad Valenciana, de que es el momento de que los geógrafos empecemos a dejar de llorar, ¿no? De que pasemos a la acción, que es verdad que hemos estado unos años, llevamos muchos años diciendo que no se nos llama, que no se nos... Pero es un poco lo que apuntabais los dos, nadie va a venir a buscarnos. Somos una ciencia que para mucha gente es una ciencia del pasado y no nos consideran. Y José Vicente Cabrera, que estaba por ahí por el chat, también lo he leído, que animaba a la gente, sobre todo a la gente joven, a que se ponga las pilas y empiece a presentar proyectos. Desde la Junta de la Comunidad Valenciana, bueno, Jorge, tú nos conoces y Juan también. Hay varias empresas metidas ahí que se dedican justamente a esto, ¿no? A intentar visualizar la geografía más allá de nuestros ámbitos. Proyectos europeos, medio ambiente, gestión de riesgos, que la Universidad de Alicante tiene el máster, gestión del territorio, como tiene la Universidad de Valencia, muy enfocado al ámbito local. Casi todos nuestros másters de especialización, al final, si nos fijamos, van al ámbito local. Y sería hacer este alegato, ¿no? De vamos a unir fuerzas, vamos a buscar la manera de ir todos al mismo son. Y en este caso, la AGE y el Colegio de Geógrafos, hay que decir que ahora tenemos una relación muy buena, que es verdad que los dos colectivos, digamos, principales, estamos remando los dos en la misma dirección, y es una cosa que hay que agradecer, la verdad. Y sobre todo a la gente, a los recién egresados, a la gente que acaba de acabar las carreras o los másters, o que está en los últimos cursos, recordarles que se pueden apuntar tanto a la AGE como al Colegio de Geógrafos, ya no solo por las ventajas sociales que tiene, ¿no? Descuentos en cursos, congresos y demás, sino porque si no somos un volumen, una masa crítica de gente, al final todas nuestras reivindicaciones llegan a saco roto. Porque es como todo, ¿no? Si no somos bastante gente haciendo ruido, nadie nos va a escuchar. Y yo creo que sería el momento de que toda esta gente que se dedique o no se dedique a la geografía y que pueda aportar económicamente a las sociedades, que se planteara que es el momento de estar unidos, que es el momento de remar todos juntos hacia la misma dirección. Que los academicistas, como los profesores universitarios y los profesionales, no somos dos mundos diferentes. Al final, los profesionales bebemos de lo que hacen los académicos, y los académicos os bebéis de lo que hacemos los profesionales. Y eso sería todo. Agradeceros también a toda la gente y a vosotros estar aquí. Simplemente comentaros que la semana que viene retransmitiremos igual que esta, pero el máster de Leite de la Universidad de Alicante ha invitado al profesor Luis Hortelano a hacer la conferencia final de máster. Y un poco con esto de la relación, ¿no? De ampliar las miras tanto del colegio como de la AGE como de los estudiantes, hemos acordado que se va a retransmitir por YouTube para que esta conferencia llegue a todo el público que pueda. Y nada, os invitamos a los dos también a que, si os apetece, pasad a verla. También deciros que todo esto después se queda grabado en YouTube, en nuestro perfil público. Y nada, ya está. Muchísimas gracias. Y hasta aquí la charla del día de hoy. A vosotros y gracias por haber estado ahí. Muchísimas gracias a vosotros.